La maestra de mi hijo lo llamó mentiroso cuando dijo que su padre trabajaba en la NASA. ¿Qué pasó después? David siempre había sido un hombre de discreta dedicación, un hombre cuyo trabajo existía en la inmensidad del espacio, pero cuyo corazón permanecía atado al pequeño mundo que había construido con su hijo. Sus días en la NASA estaban llenos de ecuaciones, cálculos y la clase de resolución de problemas intrincados que la mayoría de la gente apenas podía comprender, pero sin importar cuán exigente se volviera su trabajo, su mente siempre volvía a Ethan. Su hijo, de tan solo 10 años, era su mundo, y David se aseguró de que su vínculo nunca se viera eclipsado por la enormidad de sus responsabilidades. Ethan había heredado la curiosidad de su padre y su fascinación ilimitada por el cosmos. Mientras otros niños jugaban a videojuegos o hablaban de superhéroes, Ethan pasaba las tardes tumbado en el suelo de la sala, hojeando libros llenos de imágenes de planetas, naves espaciales y galaxias lejanas. Absorbía cada detalle que su padre compartía con él. Las fases de la Luna, la velocidad requerida para la órbita, la mecánica del lanzamiento de un cohete. Y aunque a muchos de sus compañeros les costaba comprender estas ideas, Ethan las abrazó con entusiasmo, con la mente llena de posibilidades que se extendían mucho más allá de la atmósfera terrestre. David se aseguraba de alimentar esa curiosidad. Por muy agotado que estuviera al final de un largo turno, siempre se tomaba el tiempo para responder a las preguntas de Ethan y explicarle los misterios del universo de una forma que un niño de 10 años pudiera comprender. A veces se sentaban afuera, en noches despejadas, con el cielo extendiéndose infinitamente sobre ellos, mientras David señalaba constelaciones y trazaba rutas de vuelo imaginarias para misiones aún por lanzar. Había momentos de risa, de asombro, de silenciosa comprensión mientras padre e hijo contemplaban el mismo cielo infinito, ambos soñando con lo que les esperaba. A pesar del apoyo incondicional de su padre, Ethan a menudo se sentía como un extraño en la escuela. Era inteligente, sí, pero sus intereses lo distinguían. Mientras otros chicos de su clase se conectaban entre sí por los deportes o las últimas películas, Ethan se perdía en sus pensamientos sobre agujeros negros y paisajes marcianos. Anhelaba compartir su entusiasmo con los demás, pero la mayoría de las veces, su entusiasmo se topaba con miradas vacías o risas desdeñosas. No era que sus compañeros fueran crueles, sino que simplemente no lo entendían. El señor Reynolds, su profesor, no le ayudaba en este aspecto. Hombre estricto y tradicional, valoraba la disciplina por encima de la creatividad, la memorización por encima de la exploración. Esperaba que los alumnos siguieran las instrucciones sin cuestionarlas, que absorbieran el conocimiento sin cuestionarlo. Tenía poca paciencia con los alumnos que hablaban fuera de turno, y Ethan, con su interminable torrente de preguntas, se convirtió rápidamente en una fuente de irritación. Más de una vez, lo interrumpía a media frase, desestimando sus preguntas como distracciones en lugar de señales de genuina curiosidad. Con el tiempo, Ethan aprendió a guardar sus pensamientos, y su voz se volvía cada vez más baja con cada semana que pasaba. Aún así, hubo momentos en que la emoción lo venció, momentos en los que no pudo evitar compartir lo que sabía. Sucedió un día, durante una clase sobre carreras espaciales. El señor Reynolds había estado hablando monótonamente sobre los diferentes roles dentro del campo de la astronomía, científicos, ingenieros, astronautas, cuando Ethan levantó la mano de golpe. Tenía los ojos brillantes y la voz llena de un entusiasmo apenas contenido al anunciar que su padre trabajaba en la NASA. Habló sin dudar, orgulloso y con ganas de compartir esta parte de sí mismo con sus compañeros. Por un momento se hizo el silencio. Luego, algunas risas dispersas recorrieron la sala. Alguien murmuró algo en voz baja y otro estudiante rió disimuladamente. La sonrisa de Ethan se desvaneció ligeramente, pero se mantuvo firme. Sabía la verdad y no se avergonzaba de ella. El señor Reynolds, sin embargo, lo observaba con una sonrisa cómplice, con los brazos cruzados. Su expresión era indescifrable al principio, pero luego, con un lento movimiento de cabeza, desestimó la afirmación de Ethan con un comentario casual y mordaz. Dijo que los niños no debían inventarse historias, que mentir nunca llevaría a nadie a ninguna parte en la vida. Sus palabras fueron firmes, tajantes, y no dejaron lugar a discusión. La clase estalló en carcajadas. Algunos estudiantes se giraron en sus asientos para mirar a Ethan, con el rostro lleno de diversión y burla. Otros susurraban detrás de las manos
intercambiando comentarios que él no entendía bien, pero que sentía profundamente. El calor le subió a las mejillas, el pulso le latía con fuerza en los oídos. Quiso protestar, insistir en que no mentía, pero el peso de sus risas lo oprimía, robándole la voz. El señor Reynolds ya había seguido adelante, como si el momento nunca hubiera sucedido, pero para Ethan la humillación persistía. Miró fijamente su escritorio, con los puños apretados, la familiar emoción reemplazada por un dolor profundo en el pecho. Había dicho la verdad, pero nadie le creyó. Peor aún, pensaron que se lo había inventado, que estaba tan desesperado por llamar la atención como para inventar algo tan importante para él. El resto de la clase se desvaneció en una neblina. Ethan apenas oyó las palabras que salían de la boca del señor Reynolds. Solo podía pensar en cómo se habían reído sus compañeros, en cómo su profesor lo había despedido con tanta facilidad. Nunca se había sentido tan pequeño, tan completamente solo. Cuando por fin sonó el timbre, anunciando el final de la clase, recogió sus cosas en silencio, cabizbajo, mientras salía sigilosamente por la puerta. Los pasillos estaban llenos de ruido, con parloteo y movimiento, pero Ethan sentía como si se moviera por un mundo diferente, uno donde el aire era más denso y los colores más tenues. Se dirigió a la cafetería, con la esperanza de desaparecer en la rutina del almuerzo, pero incluso allí, los susurros lo seguían. Alguien bromeó sobre que su padre era conserje en la NASA. Otro estudiante imitó su voz, repitiendo sus palabras con exagerado entusiasmo antes de estallar en carcajadas. Ethan no los corrigió. No intentó defenderse. Simplemente se sentó en su sitio habitual, mirando la comida intacta de su bandeja. La chispa que una vez lo había impulsado, el fuego que había alimentado su inagotable curiosidad, se atenuó un poco. Esa noche, al llegar a casa, David lo esperaba con la familiar calidez en la mirada. Le preguntó a Ethan qué tal le había ido el día, y por primera vez en mucho tiempo, Ethan dudó. Quería contárselo a su padre, quería soltar las palabras, pero algo lo detenía. Vergüenza, quizá, miedo. La idea de que tal vez, solo tal vez, el señor Reynolds tenía razón, que nadie creería jamás en sus sueños como su padre. Así que forzó una sonrisa, asintió y dijo que había tenido un día estupendo. Pero David conocía demasiado bien a su hijo. Vio cómo Ethan evitaba su mirada, cómo sus hombros se hundían ligeramente bajo el peso de las palabras no dichas. Y aunque no lo presionó, aunque dejó que Ethan guardara silencio por ahora, algo en lo profundo de él se agitó. Porque pasara lo que le hubiera robado esa luz a los ojos de Ethan, David lo descubriría y lo arreglaría. David siempre había sido un hombre de discreta dedicación, un hombre cuyo trabajo existía en la inmensidad del espacio, pero cuyo corazón permanecía atado al pequeño mundo que había construido con su hijo. Sus días en la NASA estaban llenos de ecuaciones, cálculos y la clase de resolución de problemas intrincados que la mayoría de la gente apenas podía comprender. Pero sin importar cuán exigente se volviera su trabajo, su mente siempre volvía a Ethan. Su hijo, de tan solo 10 años, era su mundo, y David se aseguró de que su vínculo nunca se viera eclipsado por la enormidad de sus responsabilidades. Ethan había heredado la curiosidad de su padre y su fascinación ilimitada por el cosmos. Mientras otros niños jugaban a videojuegos o hablaban de superhéroes, Ethan pasaba las tardes tumbado en el suelo de la sala, hojeando libros llenos de imágenes de planetas, naves espaciales y galaxias lejanas. Absorbía cada detalle que su padre compartía con él: las fases de la luna, la velocidad requerida para la órbita, la mecánica del lanzamiento de un cohete. Y aunque a muchos de sus compañeros de clase les puede haber costado comprender estas ideas, Ethan las abrazó con entusiasmo, mientras su mente se llenaba de posibilidades que se extendían mucho más allá de la atmósfera terrestre. David se aseguraba de alimentar esa curiosidad. Por muy agotado que estuviera al final de un largo turno, siempre se tomaba el tiempo para responder a las preguntas de Ethan y explicarle los misterios del universo de una forma que un niño de 10 años pudiera comprender. A veces se sentaban al aire libre en noches despejadas, con el cielo extendiéndose infinitamente sobre ellos, mientras David señalaba constelaciones y trazaba rutas de vuelo imaginarias para misiones aún por lanzar. Había momentos de risa, asombro y una silenciosa comprensión mientras padre e hijo contemplaban el mismo cielo infinito, ambos soñando con lo que les esperaba.
A pesar del apoyo incondicional de su padre, Ethan a menudo se sentía como un extraño en la escuela. Era inteligente, sí, pero sus intereses lo distinguían. Mientras otros chicos de su clase se conectaban por los deportes o las películas más recientes, Ethan se perdía en pensamientos sobre agujeros negros y paisajes marcianos. Anhelaba compartir su entusiasmo con los demás, pero la mayoría de las veces, su entusiasmo se topaba con miradas vacías o risas desdeñosas. No era que sus compañeros fueran crueles, sino que simplemente no lo entendían. El señor Reynolds, su profesor, no le servía de mucho en este aspecto. Hombre estricto y tradicional, valoraba la disciplina por encima de la creatividad, la memorización por encima de la exploración. Esperaba que los alumnos siguieran las instrucciones sin cuestionarlas, que absorbieran el conocimiento sin cuestionarlo. Tenía poca paciencia con los alumnos que hablaban fuera de turno, y Ethan, con su interminable torrente de preguntas, se convirtió rápidamente en una fuente de irritación. Más de una vez, lo interrumpía a media frase, desestimando sus preguntas como distracciones en lugar de señales de genuina curiosidad. Con el tiempo, Ethan aprendió a guardarse sus pensamientos, y su voz se volvía cada vez más baja con cada semana que pasaba. Aún así, había momentos en que la emoción lo vencía, momentos en que no podía evitar compartir lo que sabía. Ocurrió un día, durante una clase sobre carreras espaciales. El señor Reynolds había estado hablando monótonamente sobre los diferentes roles dentro del campo de la astronomía, científicos, ingenieros, astronautas, cuando Ethan levantó la mano de golpe. Sus ojos brillaban, su voz llena de un entusiasmo apenas contenido al anunciar que su padre trabajaba en la NASA. Habló sin titubear, orgulloso y deseoso de compartir esa parte de sí mismo con sus compañeros. Por un instante se hizo el silencio. Luego algunas risas dispersas recorrieron la sala. Alguien murmuró algo en voz baja y otro estudiante rió disimuladamente. La sonrisa de Ethan se desvaneció levemente, pero se mantuvo firme. Sabía la verdad y no se avergonzaba de ella. El señor Reynolds, sin embargo, lo observaba con una sonrisa cómplice, con los brazos cruzados. Su expresión fue indescifrable al principio, pero luego, con un lento movimiento de cabeza, desestimó la afirmación de Ethan con un comentario casual y mordaz. Dijo que los niños no deberían inventarse historias, que mentir nunca llevaría a nadie a ninguna parte en la vida. Sus palabras fueron firmes, tajantes, y no dejaron lugar a discusión. La clase estalló en carcajadas. Algunos estudiantes se giraron en sus asientos para mirar a Ethan, con el rostro lleno de diversión y burla. Otros susurraban detrás de las manos, intercambiando comentarios que él no entendía bien, pero que sentía en lo más profundo de su ser. El calor le subió a las mejillas. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Quiso protestar, insistir en que no mentía, pero el peso de sus risas lo oprimía, robándole la voz. El señor Reynolds ya había seguido adelante, como si el momento nunca hubiera sucedido, pero para Ethan, la humillación persistía. Miró fijamente su escritorio, con los puños apretados, la familiar emoción reemplazada por un dolor profundo en el pecho. Había dicho la verdad, pero nadie le creyó. Peor aún, pensaron que se lo había inventado, que estaba tan desesperado por llamar la atención como para inventar algo tan importante para él. La situación empeoró cuando Ethan intentó defenderse. Insistió en que no mentía, que su padre sí trabajaba en la NASA, pero sus protestas solo avivaron el fuego. El señor Reynolds, en lugar de reconsiderar sus duras palabras, redobló la apuesta, convirtiendo el desafío de Ethan en una lección para toda la clase. Afirmó que la NASA no contrataba a cualquiera, que la mayoría de los niños que afirmaban que sus padres tenían trabajos impresionantes simplemente buscaban atención. Su voz sonaba tranquila, segura, como si sus palabras fueran una verdad irrefutable. La humillación pública dejó a Ethan destrozado, con la confianza destrozada frente a sus compañeros. Durante los días siguientes, el tormento continuó. Los demás estudiantes, envalentonados por la destitución de su profesor, se aferraron a la supuesta mentira de Ethan como si fuera un juego. Lo llamaban mentiroso a la menor oportunidad, susurrando insultos al pasar. Algunos fueron más allá, convirtiendo la carrera de su padre en una broma. No era hijo de un ingeniero de la NASA, se burlaban. Su padre probablemente solo era un conserje, fregando pisos en un lugar donde no tenía nada que hacer. El ambiente, antes seguro, de la escuela se volvió insoportable.
La alegría que Ethan sentía al aprender se atenuó, reemplazada por un temor omnipresente. Dejó de levantar la mano, de ofrecer respuestas, de hacer cualquier cosa que pudiera llamar la atención. Sus calificaciones, antes estables, comenzaron a bajar, y cada tarea se sentía más pesada que la anterior. La chispa que lo había hecho tan ansioso por aprender, tan hambriento de conocimiento, se apagó peligrosamente. David notó el cambio casi de inmediato. Ethan siempre había estado lleno de preguntas, siempre rebosante de emoción ante el más mínimo descubrimiento. Pero ahora, el silencio lo había envuelto como una densa niebla. Evitaba el contacto visual, murmuraba respuestas cortas y se encerró en su habitación en cuanto llegó a casa. Algo andaba mal. David le preguntó al respecto, con voz tranquila y paciente, pero Ethan se negó a decir nada. Estaba demasiado avergonzado, demasiado asustado de que su padre pensara que era débil. Se dijo a sí mismo que no importaba, que podía soportarlo solo. Pero David conocía demasiado bien a su hijo. Suave y persistentemente presionó, ofreciéndole palabras tranquilizadoras hasta que finalmente Ethan se derrumbó. Las palabras salieron a borbotones, con la voz temblorosa mientras lo contaba todo. El profesor, los compañeros, las risas interminables. Cuando terminó, se preparó, esperando que David lo descartara o le dijera que simplemente lo ignorara. En cambio, su padre guardó silencio un largo rato. La calidez habitual en sus ojos se oscureció hasta convertirse en algo ilegible. Y entonces, con tranquila seguridad, asintió y le dijo a Ethan que se encargaría del asunto. A la mañana siguiente, David despertó antes del amanecer, con el peso de la conversación de la noche anterior sobre su pecho. Había pasado horas repasando las palabras de Ethan, escuchando la silenciosa angustia en la voz de su hijo, viendo cómo sus hombros se habían hundido bajo el peso de la humillación. No se trataba solo de un comentario descuidado de un profesor. Se trataba de confianza, de respeto, de cómo la confianza de un niño podía destrozarse en un instante. Y David se negó a dejarlo pasar. Por primera vez en años, se tomó un día libre del trabajo. Llevó a Ethan a la escuela él mismo. El silencio entre ellos estaba lleno de una comprensión tácita. Ethan miraba de reojo a su padre, nervioso, sin saber qué esperar. Nunca había visto a David enfadado, no de la forma ruidosa y explosiva de algunos. Pero ahora había en él una serena intensidad, una concentración que Ethan solo había visto cuando su padre estaba absorto en cálculos, resolviendo problemas complejos que la mayoría de la gente ni siquiera podía comprender. En la oficina principal de la escuela, David solicitó una reunión con el director y el señor Reynolds. La secretaria, percibiendo la urgencia en su tono, rápidamente hizo los arreglos. En cuestión de minutos, David fue conducido a la oficina del director, donde el señor Reynolds estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. El director, un hombre de mediana edad con cabello canoso y un aire de cortesía forzada, le indicó a David que se sentara. Ethan dudó junto a la puerta, sin saber si debía quedarse, pero David le puso una mano tranquilizadora en el hombro, diciéndole en silencio que ese también era su momento. El señor Reynolds fue el primero en hablar, con un tono teñido de escepticismo. Se preguntó si David realmente trabajaba en la NASA. Sus palabras tenían un trasfondo de incredulidad. Afirmó que los niños a menudo exageraban, que malinterpretaban el mundo que los rodeaba, que tal vez Ethan había malinterpretado el trabajo de su padre. Había una sonrisa burlona en su expresión, un desafío en su voz, como si esperara que David vacilara, que tropezara con sus palabras, que demostrara que la afirmación de Ethan no había sido más que la fantasía de un niño. Pero David no titubeó. Metió la mano en el bolsillo, sacó su credencial de trabajo y, sin decir palabra, la deslizó por el escritorio. La pequeña tarjeta de plástico, estampada con la insignia oficial de la NASA, aterrizó frente al director. La sala se sumió en el silencio. El director dudó antes de recogerla, examinando con la mirada el nombre, el título, las credenciales. Su postura cambió casi imperceptiblemente. Su escepticismo inicial se disolvió en algo más cauteloso. Al otro lado de la sala, la sonrisa burlona del señor. Reynolds se desvaneció. Su rostro palideció ligeramente. Sus dedos se apretaron alrededor de sus brazos cruzados. Pero David no había terminado. No alzó la voz, no dejó que la ira controlara sus palabras.
En cambio, habló con la misma precisión mesurada que usaba al explicar complejos principios de ingeniería a su equipo. Detalló cómo la pasión de Ethan por el espacio se había cultivado desde la infancia, cómo había crecido rodeado de ingenieros y astronautas reales, cómo había absorbido el conocimiento no de historias, sino de su experiencia directa. Cada hecho que Ethan había compartido estaba basado en la verdad. Sin embargo, en lugar de ser alentado, había sido ridiculizado. Y no solo por sus compañeros, sino por la misma persona que se suponía debía alimentar su curiosidad. Se volvió entonces hacia el señor Reynolds con la mirada fija. Le recordó al maestro su papel, no solo como instructor, sino como guía, como alguien responsable de formar mentes jóvenes. Se preguntó cómo un hombre encargado de la educación de niños podía ser tan despectivo, tan rápido para destruir la confianza de un niño en lugar de fomentarla. Señaló el daño causado, no solo en un momento, sino en los días siguientes, en la forma en que Ethan se había retraído, en la forma en que había comenzado a dudar de sí mismo. El señor Reynolds permaneció en silencio. Su habitual presencia imponente había disminuido. Sus hombros estaban ahora ligeramente encorvados y la mandíbula apretada. Apartó la mirada, fijándose en la placa que aún descansaba sobre el escritorio. El director, al percibir el cambio en la sala, se aclaró la garganta e intervino rápidamente. Presentó sus más sinceras disculpas, con un tono ahora notablemente diferente al anterior. Le aseguró a David que el asunto se abordaría y que se tomarían medidas para garantizar que incidentes como este no se repitieran. Miró al señor Reynolds, como si esperara que hablara, pero el profesor permaneció inmóvil, con los labios apretados. Ethan, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente miró a su padre. Había algo en su expresión, algo parecido al alivio, al orgullo. Por primera vez en días, el peso sobre sus hombros pareció aliviarse. Al salir de la oficina, David puso una mano en la espalda de Ethan, guiándolo hacia adelante. El chico caminaba un poco más erguido que antes, con la barbilla ligeramente levantada. Y aunque ninguno de los dos habló, el mensaje se había recibido alto y claro. David se había encargado de ello. Las secuelas del enfrentamiento resonaron por la escuela como una tormenta silenciosa, dejando un cambio a su paso. La noticia corrió velozmente, desde los susurros en el aula hasta las conversaciones en voz baja entre profesores. Y pronto, incluso quienes no habían estado presentes, comprendieron la gravedad de lo ocurrido. El señor Reynolds, conocido por su inquebrantable autoridad, no tuvo más remedio que reconocer su error. Aunque demasiado orgulloso como para ofrecerle a Ethan una disculpa directa delante de la clase, admitió su error de forma poco habitual, con un tono desprovisto de su habitual agudeza. El director, decidido a garantizar que un incidente así no se repitiera, reiteró su énfasis en fomentar la curiosidad en lugar de reprimirla. Para Ethan, el cambio fue inmediato. Los mismos compañeros que antes se burlaban de sus palabras ahora lo miraban con curiosidad, y su escepticismo se transformó en fascinación. Algunos incluso le preguntaron sobre el trabajo de su padre, con un tono de genuino interés en lugar de burla. Sin embargo, Ethan no se regocijó con el cambio. Había aprendido que la verdad no necesitaba la validación de los demás, simplemente era. Y aunque sentía una tranquila satisfacción por el giro de los acontecimientos, se comportaba con la tranquila dignidad de quien ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. Esa noche, mientras el mundo se ponía al anochecer, Ethan y David se sentaron afuera, bajo la vastedad del cielo, como tantas otras veces. El aire nocturno era fresco, las estrellas brillaban con intensidad sobre ellos. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Los ojos de Ethan recorrieron las constelaciones. Su mente ya no estaba nublada por la duda. Una sensación de certeza floreció en su interior, serena pero inquebrantable. Expresó sus pensamientos en voz baja, las palabras llevadas por la fresca brisa nocturna. Algún día, él también quería trabajar en la NASA. David escuchó, con una leve sonrisa formándose al acercarse, alborotando el cabello de su hijo con el mismo gesto cariñoso que había ayudado a Ethan a superar tantos momentos difíciles. No hubo vacilación en su respuesta, ni rastro de incertidumbre. No tenía duda de que Ethan lograría todo lo que se propusiera. Y mientras Ethan se sentaba a su lado, contemplando el universo infinito que había encima, se dio cuenta de que nadie, ni un profesor, ni un aula,
Ni siquiera el eco de una humillación pasada podría hacerle dudar de sí mismo otra vez.